Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Vamos a continuar con la tercera presentación de este coloquio y ahora el honor de que el señor Pablo Ruiz Tagle nos va a dar una conferencia titulada Tocqueville ante la democracia chilena hoy, representación y participación. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también por permitirme escuchar estas conferencias en las que he aprendido mucho. Yo no soy un experto en Tocqueville, soy un lector apasionado de su obra. Y para los que estén pensando que quizá mejor sería abandonar esta tercera presentación, les voy a decir de qué voy a hablar para que ustedes sepan si es de su interés o no. Y voy a hablar de 4 cosas. La primera, que me parece relevante para el tiempo político en el que estamos, que es la tensión entre representación y participación. Creo que esa es la cuestión constitucional que nos convoca tanto en el tiempo de la Convención como en el del Consejo Constitucional. Segundo, la forma del despotismo democrático que se da en la clasificación de la profesora, que se da en el ámbito de la opinión pública, pero en las redes sociales en particular. Tercero, algunas observaciones críticas sobre la propuesta constitucional del Consejo, sin decir cómo voy a votar, pero criticando esa propuesta. Y finalmente, y puede ser quizás lo de más interés para ustedes, me refiero a la cuestión de si tiene un carácter republicano el Partido Republicano chileno. Si tiene un ideario republicano en términos de Tocqueville el Partido Republicano. Esas son las 3 cuestiones a las que voy a referirme. Y digamos primero que el día 18 de abril recibí la visita del gran profesor y amigo Oscar Godoy en mi oficina de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Él venía a visitarme para pedirme que participara en estas conferencias. Fue muy grande el honor que me hizo. Yo he visto las conferencias anteriores en internet, son de excelente calidad, y él me pidió en particular que me refiera, por eso estoy siendo leal a lo que él me pidió, a cómo las ideas de Tocqueville nos podrían servir para interpretar la realidad política y constitucional de nuestra patria. En particular me pidió que reflexionara sobre las nuevas formas del despotismo en la democracia chilena, en un escenario post-estallido, post-pandemia, y yo diría estamos a puertas de un escenario post-momento constitucional. Me entregó un ejemplar de los cuadernos Tocqueville del año 2021 que recogían los trabajos de participantes en sesiones anteriores para que me sirviera de guía. Me contó que había invitado para este año a grandes figuras académicas que incluso estaba contactando al gran intelectual francés y amigo de él, Guy Sorman. Conversamos sobre la situación de nuestra patria y la grandeza y admiración por la obra de Tocqueville. A los pocos días de su visita y de su gentil invitación, supimos la noticia de su muerte. Y aquí estamos, después del llamado del profesor Ignacio Briones, para cumplir este encargo y también en un gesto de póstumo homenaje
al gran Óscar Godoy. Los temas de Tocqueville, como ya hemos visto en su obra, son muchos y muy originales. Está, por supuesto, la cuestión de la igualdad y la libertad, el surgimiento de las nuevas formas de democracia, la herencia absolutista y centralizadora de la Revolución Francesa, la discriminación racial en América, la justicia que se debe a las colonias en Francia, tantas cuestiones. Yo tengo ahí una mochila con, no sé, unos 10 o 15 libros de Tocqueville. Escribí hace algunos años, no voy a aburrirlos con eso, inspirado en Tocqueville, acerca de las Fuerzas Armadas y el control democrático de las Fuerzas Armadas. Hay una frase maravillosa de Tocqueville, los dejo pensando en ella, simplemente dice lo siguiente en la democracia en América, dice, comillas, el sargento quiere, o el suboficial en otras traducciones, el sargento quiere pues la guerra a toda costa y si se le rehúsa, desea las revoluciones que suspenden la autoridad de las leyes, en medio de las cuales espera con la ayuda de la confusión y de las pasiones políticas echar a un lado a sus jefes y ponerse en su puesto. Lo dice Tocqueville, qué idea. Y de estas nociones podríamos pensar, bueno, nos conviene tener un ejército que no sea masivo, un ejército educado, en fin. Pero lo que me pidió el profesor Óscar Godoy antes de morir, ya se lo he expresado a ustedes, Tocqueville es un autor que es reconocido como un liberal, quizá no plenamente democrático, un observador de la democracia, pero con una concepción pluralista. Así lo reconoce Bobbio y muchos otros autores, una concepción de reconocer diferentes grupos en la democracia, por supuesto la mayoría, la minoría, y ese rasgo tan particular de él, creo que nos sirve para abordar la primera cuestión, que es la cuestión de la participación y la representación. Y en esta materia, el año 2006, en un libro que publiqué en coautoría con Renato Cristi, justamente hay un capítulo dedicado a esta materia, participación, representación y republicanismo también. De hecho, el nombre del seminario es Entre la República y el Despotismo, porque ciertamente que Tocqueville nos habla no solo sobre la democracia, sino también sobre la república. Y en estas materias, si miramos la obra de Tocqueville, podemos advertir que en la democracia constitucional, en primer término, que surge en América, la participación no se limita a la esfera de lo político, pues en esta sociedad que es abierta, se expresa también en otras esferas como lo cultural, lo religioso y lo económico. Y este fenómeno participativo, que también incluye el ámbito de la sociedad civil y de la familia, es un rasgo que se llama el asociativismo. Incluso en el ámbito de lo político, la participación no queda reducida a la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos y por eso no puede sostenerse, como plantea Renato Cristi en el libro que he mencionado antes, la idea clásica de que la representación, por una parte, implica un juego de suma cero con la representación. A mayor representación, menor participación y viceversa, porque como nos explica Tocqueville, puede existir una sociedad donde la representación política se combina con formas de participación, primero no política y segundo en la esfera de lo político que no incluyen el mandato representativo.
Y lo cierto es que un Estado republicano no es neutral, no debe serlo con respecto a la participación ciudadana, y es importante que se fomente el que existan ciudadanos aptos para el ejercicio de la participación en una democracia bien ordenada. Esto implica que no exista un estado neutral, sino que en verdad existan formas de educación, de comunicación, de deliberación, en las cuales se pueda combinar el aparato representativo, los representantes que elegimos, los poderes públicos constituidos, con una actividad ciudadana intensa, robusta, que le genere las condiciones políticas de la deliberación. Porque el ciudadano moderno que renuncia a la participación en los términos del ciudadano de la polis clásica, valora igualmente el dominio de lo privado, ya lo dijo Benjamin Constant, y a veces se vuelca al dominio de lo público. Digamos, por ejemplo, lo que expresa Bruce Ackerman, que reconoce grados de intensidad en el ejercicio de la participación ciudadana y abre así un espacio diferenciado para la representación. Para Ackerman, el ciudadano privado, en condiciones de política normal, realiza sus tareas habituales y solo en momentos excepcionales, momentos de transformación constitucional como los que hemos tenido en Chile, momentos de verdadera política extraordinaria, aparece ese otro ciudadano que es capaz entonces de intervenir en los momentos constitucionales como los que hemos estado viviendo en Chile. En tiempos de política normal, la actividad del ciudadano privado se limita a la elección de los representantes y es excepcional y episódica. Esta es la idea de Ackerman, que también nos permite combinar la noción de participación ciudadana con la de la representación. Por algo Ackerman es gran partidario del voto voluntario, igual que quien les habla, y creo que estas ideas de Ackerman están influidas por la percepción de las ideas de Tocqueville. No hay un juego de suma cero necesariamente entre la participación y la representación. Y la proclamada superioridad moral de la democracia directa, esta especie de, digamos, ambiente como tibio, de autoexpresión que se genera en las asambleas y que es muy valorado, en verdad, en la democracia representativa es puesta en su lugar, en cierto modo, porque se requieren capacidades técnicas. Por ejemplo, Rousseau, que critica duramente la representación y postula la superioridad moral de la democracia directa, no advierte que las personas también pueden querer descansar, decía el profesor en esta frase maravillosa de Oscar Wilde, digamos, son demasiadas tardes, demasiados momentos de conciencia revolucionaria, en fin, los que se requieren para generar a veces una condición, y es eso algo que no es posible mantenerlo en el tiempo, y es otra forma de explicar el poder de la representación. Entonces, atendidas estas cuestiones, la forma en que Tocqueville fue capaz de entender la complejidad de la relación entre la representación y la participación es algo que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro proceso constitucional. Una de las grandes novedades del texto del anteproyecto y del texto también del Consejo Constitucional
es el capítulo de participación ciudadana, donde hay límites al poder político, pero son límites razonables, son límites que atienden a tener un sistema complementario en que haya un espacio de participación que no erosione, que no destruye, que no deslegitime la representación política. Haberlo hecho de otra manera, como quizás era lo que resultaba del proyecto de la convención, habría significado francamente una propuesta inviable. Los regímenes representativos eluden la plena participación y los partidarios de la democracia directa, que piden mandatos revocables y alegan que la representación es alienante, que forma una casta. Yo preguntaría cuántos de ustedes no han visto el debate constitucional argentino. No es porque ahí hayan grandes ideas, sobre todo yo diría es la reacción mórbida por la violencia verbal la que nos lleva a mirar esos debates. Pero ahí se habla de la casta y la representación o el gobierno representativo es fácilmente identificable con esa noción de manera equivocada. La forma en que combinemos entonces la representación y la participación, una participación que puede darse en el espacio de lo no político que es público, la sociedad civil, y también en el espacio de lo político, pero en combinación o complemento con los órganos representativos, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, una vez que es firmada por los ciudadanos y es aprobada, se lleva al Parlamento para que el Parlamento finalmente decida sobre ella. Hay mucho de disquisición conceptual en esto, ya ustedes ya deben querer levantarse e irse realmente, pero vamos al segundo tema que he prometido y que tiene que ver con el despotismo en la nueva democracia constitucional. Hay en la nueva democracia constitucional contrapoderes, elementos de balance. Tocqueville, por lo demás, menciona lo que llama la aristocracia de la toga, el grupo de los abogados y los jueces, la aristocracia de los manufactureros, se refirió el profesor a ello, los industriales, y también la fuerza de la religión. La religión como límite por convicción moral a la acción humana, señala Tocqueville, es un gran poder que limita el gobierno. Sin embargo, nos advierte Tocqueville, y así lo recoge Óscar Godoy, que hay también nuevas formas de despotismo que surgen en el ámbito del contexto democrático. Y en el cuaderno que el profesor Óscar Godoy me entregó, hay una cita en la página 199, donde él se refiere a estas nuevas formas de despotismo, en particular un despotismo que tiene su origen en la actitud de la ciudadanía, de la opinión pública, no esas formas de despotismo a las que se refirió la profesora, que serían de base legislativa, cesarista. En su clasificación sería uno de esos despotismos, que es donde yo quiero concentrarme. Y dice Óscar, que el despotismo, según Tocqueville, sería lo siguiente, dice, cuando el soberano tiene siempre en su mano la vida, la fortuna y a veces el honor de los hombres que emplea. Aquí está citando a Tocqueville. Y aquí viene Óscar, dice, la deriva despótica se produce por la discrecionalidad del soberano, que sustituye el imperio de la ley por su voluntad particular y reduce a los gobernados a vivir en una constante imprevisión, casi al azar, para asegurar que nada se oponga a sus deseos, pero a la vez
transforma esta imprevisión política en una previsión material, porque le procura de los bienes básicos para la vida, en suma, bienestar y seguridad igualitaria, sin libertades. Esta descripción, me parece, que ha hecho el profesor Oscar Godoy es realmente tremenda y inspira lo que en las clases de Derecho Constitucional he llamado el efecto Tocqueville, el efecto del gobierno democrático cuando la ciudadanía ya no se interesan en lo público, al menos desde el punto de vista mínimo. Cuando la ciudadanía concentra sus energías en participar en la sociedad civil, en una huida hacia el cultivo de lo íntimo y lo doméstico, del deporte, de la cultura, del bodybuilding, de la autorreferencia, de la ayuda emotiva, ahí están concentradas las energías. El nuevo ideal, entonces, se alinea en torno a la vida burguesa en formato hedonista, a una religión intimista alejada de la pobreza y la vida, a concebir como igualmente valioso regar el pasto, estar con nuestras mascotas, mirar los matinales, con mayor atención que las cuestiones públicas, atender lo que nos dicen las redes sociales, que son un espejo de lo que nosotros pensamos, para demandar que todas nuestras energías nos contenten y entonces nuestra propia imagen en ese tremendo estanque digital narcisista proyecta una especie de ceguera frente a las cuestiones relevantes. Lo público del gobierno queda relegado así a políticos profesionales, a operadores, de los cuales hemos visto en estos días, digamos, unas versiones tremendas, y se desboca el poder del gobierno sin crítica racional y se expande sin poder, sin contrapeso. Se da entonces la paradoja que pueden existir elecciones, pueden haber autoridades legítimamente elegidas, puede haber incluso una alta participación ciudadana. Hay personas inteligentes, cultivadas, que no paran de mandar un tuit cada 2 o 3 minutos. Yo tengo una lista larga de esas personas, es una tragedia personal. ¿Ah? Y en esas sociedades, a pesar de que hay participación en esta filatelia de lo insignificante, y hay autoridades elegidas, no hay libertad. No hay libertad, esa es la verdad, porque la ciudadanía está ocupada como Narciso en mirar su propia imagen y en escuchar lo que ella misma dice como la ninfa mitológica Eco. ¿Qué hacen las personas? En fin, escuchan sus grupos de referencia, no piensan, no reflexionan. Existe entonces la participación, pero se dedica a la filatelia insustancial. No es capaz entonces el gobierno de ser enfrentado con una crítica racional. La opinión pública está intervenida, manipulada y controlada por el gobierno o por poderes fácticos que ahogan la libertad, particularmente la libertad de pensamiento y de expresión. Y en este mundo autorreferente en que vivimos hoy en Chile, hay que decirlo, las modas, los mandatos que se imponen en las redes sociales son verdaderamente tóxicos. Díganme ustedes si hoy en nuestras universidades, les va a parecer paradojal que yo les venga a hablar así de esto ahora, por lo que ha pasado hace algunos días en mi facultad, si hoy en nuestras universidades, en las públicas y en las privadas, en esta universidad y en todas las universidades, hay verdaderamente un pensamiento libre, crítico y creador, y no acaso hay una sensación de precariedad, de amenaza, porque hay una especie de comisariato
feminista, talibán, paritario, que cree que el poder se debe distribuir aritméticamente en 50%. Yo estoy de acuerdo con la lógica del feminismo, pero creer que todas las instituciones tienen que partirse aritméticamente en 50%, creo que es un error. Díganme ustedes si el political correctness, la emotividad de las cancelaciones, de las funas, de las paralizaciones, en fin, yo he llamado a las tomas allá hace bastante tiempo, microgolpes de Estado, no restringen nuestro pensamiento crítico y no dificultan la legítima desviación de la conducta borrega. Se espera que seamos borregos, que estamos siempre todos detrás unos de otros. A estas formas no estatales de intolerancia, no es el Estado, que existen en nuestra sociedad y que se expresan en los lugares donde debía alojarse el pensamiento crítico, se agrega la inteligencia artificial, se agrega el poder de las redes sociales, se agregan los bots que son twitters comprados para generar un trending topic sobre una materia determinada. Yo he sido, digamos, objeto de bots toda esta semana. Personas que me critican en idiomas que no conozco, con nombres islámicos, con 0 seguidores y que siguen a 0 personas. El poder comunicacional del tartufismo religioso, el forofismo militante de las cancelaciones. Hoy día, por ejemplo, Pablo Neruda está cancelado por su conducta íntima y no podemos celebrar los 50 años, entiendo, de su premio Nobel. El obligado servicio que debemos prestar al victimismo, digamos, animalista y ambientalista, indigenista, no podemos pensar críticamente sobre esto. Bueno, Tocqueville nos ayuda a sanarnos de estas heridas. Pensemos por qué él tenía esa amistad intelectual con John Stuart Mill. Ambos pensaron que la libertad de pensamiento también podía restringirse no solo por el Estado, también por las fuerzas de la opinión de la mayoría, por las fuerzas de el comilfo, la moda. Y ahí está el problema más serio, a mi juicio, que debemos enfrentar en las redes sociales, porque muchas personas han renunciado a pensar y han entrado en una nueva forma de servidumbre. Esas son algunas de las cuestiones que yo conversé con Óscar Godoy. No quiero hacer aparecer, esto es lo que yo estoy opinando, pero sobre estas cosas. En síntesis, Tocqueville nos permitió entender la contradicción entre la representación y la participación no como un juego de suma y cero, y también nos ayudó a pensar que la forma del despotismo democrático tiene que ver no solo con el gobierno, sino incluso con las minorías, como advirtió alguno de los profesores que me precedieron en el uso de la palabra, y con organizaciones privadas que ahogan el pensamiento libre. Bobbio y Rawls, Carlos Peña en esta misma cátedra dijo que Rawls no se refería a Tocqueville. Eso no es correcto. Rawls hace de referencias muy importantes y destaca esta noción del liberalismo plural que es propia de Tocqueville. La verdad es que nos dan una guía hacia la construcción de un liberalismo republicano
que no sea monocorde, que no sea solipsista, y nos sirve también como un patrón, y aquí estamos entrando a la tercera y última parte, o cuarta última parte, para juzgar el ideario, la práctica política del Partido Republicano Chileno y de las propuestas constitucionales. Y yo ya lo dije, no me voy a pronunciar sobre el voto, pero sí voy a hacer críticas como corresponde a una, invitación académica, porque me parece que el Partido Republicano Chileno es un enorme progreso al constituirse como partido, al pensar la política como una actividad colectiva, no personalista. Y creo que eso es muy valioso para el país, no solo para el sector de la derecha. Sin embargo, y eso es republicano, pensar la política como una actividad colectiva y pensarla en el ámbito electoral de la democracia. Y eso el Partido Republicano Chileno lo está haciendo, lo hace, ha participado en el juego democrático electoral. Sin embargo, si miramos desde Tocqueville o miramos desde los ideales republicanos, hay algunas cuestiones que podemos advertir en la fuerza del Partido Republicano que son inquietantes y criticables. Por ejemplo, la propuesta constitucional que se ha hecho parece en gran medida una especie de contrafomeque de la propuesta exacerbada y mal construida de la Convención Constitucional. No fue capaz de construir un espacio de deliberación como el que habría abogado Tocqueville con todas las fuerzas políticas del país. Impuso su mayoría de una manera que creo no responde a una lógica de representación abierta, de participación, como podría haber sido. Yo he criticado el anteproyecto y el texto del Consejo Constitucional por una cuestión que creo que también Tocqueville habría estado inquieto, que es el corporativismo judicial constitucional. Escribí una columna en el diario para los que les interese, porque me parece que ahí esta aristocracia de la toga se transforma en verdad en una aristocracia que se impone por encima del sistema político con estos consejitos chicos y al salir el Poder Judicial del sistema de control, de checks and balances que es propio de la democracia constitucional. Hay cosas positivas en la propuesta, pero creo que en lo esencial hay aquí una forma suave de generar quizás un espacio de despotismo democrático. Imponer la mayoría sin considerar los derechos de las minorías y haber hecho un texto que se parece mucho, igual que el de la Convención, a un programa de gobierno. Vean ustedes cómo Tocqueville todavía nos puede inspirar. Su obra expresa un republicanismo liberal que no es democrático, no es enteramente democrático. Observa la democracia, pero él, como dijo el profesor y la profesora, tiene un espíritu aristocrático, una familia, una historia, y él mira entonces con curiosidad la nueva forma política de la democracia. Sin embargo, aunque no sea totalmente democrático, su republicanismo liberal es abierto, es plural, es biodiverso, digámoslo así, y acepta la idea que el poder político no puede estar sometido al capricho de una persona o de un grupo de personas particulares. Eso ya también es republicano. Y piensa que la política es acción colectiva, por eso destaca estos grupos. Piensa también que los poderes públicos deben estar sometidos al derecho, incluso la opinión de la mayoría. Piensa que debe asegurarse la división de poderes, que es complicado, que cada sistema político lo hará a su manera,
y sobre todo está por defender el pluralismo de la educación, del pensamiento, de la educación pública y privada, incluso la religiosa. Una de las cosas que es destacable de Tocqueville es que dice que el catolicismo es perfectamente compatible con la democracia constitucional. Y está hablando en un tiempo en que la jerarquía de la Iglesia Católica había condenado la nueva forma política y se había alineado con la Santa Alianza. Estoy terminando. La idea de virtud, del virtuoso equilibrio entre libertad e igualdad, entre representación y participación y muchas otras ideas de Tocqueville nos pueden servir, a mí por lo menos me han servido, quizás estoy totalmente extraviado, para entender cosas importantes de lo que estamos viviendo en nuestra vida política chilena. Muchas gracias. Ese sillón está como reservado para Oscar, por eso que no... Bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas. En la presentación anterior del profesor Krajewicz partía con una cita que me ha venido a la mente en su conferencia. La primera cita decía, era un extracto, quiero recordar, de una carta de Tocqueville: la democracia debe moderar la democracia. Esa era la frase. Yo creo que en su presentación ha estado dando vueltas a esta cuestión de cómo la democracia debe moderarse a sí misma, no de una manera normativista, pero de alguna manera prestando atención a esos mecanismos de moderación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que son esos mecanismos, además de la separación de poderes, además de la formación de la opinión pública, además de la educación, cuáles cree usted que podríamos decir que son esos mecanismos de moderación de la democracia moderándose a sí misma? Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Estamos cerca de la hora de almuerzo y de hacer el homenaje propiamente tal a Óscar Godoy. Yo puedo estar hablando un año sobre esa pregunta, o 2 años, 3 años. Digamos algo que tiene que ver con lo que he expuesto. Para mí es central entender que la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una definición que es más compleja que la definición que existió antes, justamente por la experiencia del nazismo, del fascismo, que está inspirada en las ideas de Tocqueville. La democracia es el gobierno de la mayoría, primer elemento, pero de una mayoría limitada por la Constitución, segundo elemento. Y ahí tenemos una cuestión, la Constitución. La Constitución no puede ser una especie de cheque en blanco para la mayoría. No, tiene que ser un límite a la mayoría. Y además, la democracia tiene que tener un compromiso sustantivo con los derechos fundamentales de las personas. Ahí se comprenden los derechos humanos y los derechos de la Constitución. Tercer elemento. Cuarto, tiene que respetar y promover
incluso incorporar como parte del sistema político las minorías, no solo las mayorías, las minorías. Entonces tenemos 4 elementos. Por ejemplo, la protección de los derechos y la protección de las minorías hace necesario el control judicial constitucional. Entonces, la democracia no puede ser asimilada a un gobierno que simplemente protege, promueve el gobierno de las mayorías. Ahora, ojo en Chile, porque hasta ahora hemos tenido otra deformación de la democracia constitucional, a mi juicio, escrito sobre esto, que es que la mayoría esté empatada con la minoría y gobierne la minoría. Ahí hay una distorsión. La mayoría debe gobernar sometida a la Constitución y la minoría debe tener un espacio, una protección de sus derechos fundamentales y un espacio político reconocido en cuanto minoría, pero la minoría no debe gobernar. Es una combinación complicada. Por eso digo, podríamos hablar toda una vida sobre esto. Sí, por favor. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y provocante. En la línea de las instituciones, las reglas, la Constitución, uno podría decir que el rol de las instituciones es como moderar la inmediatez, ¿no? La tentación de realmente que tenemos de hacer las cosas más rápido de lo necesario, tanto limitan el poder discrecional, ¿no es cierto?, y generar peso y contrapeso, como tú mencionas. Y eso que uno puede verlo como su principal virtud, que es el espacio de minimizar que toque un mal gobernante, ¿no? Limitar los daños de la eventualidad de un mal gobernante, que es básico. Eso que es su principal virtud, por un momento parece que fuera su defecto, ¿no? Porque las instituciones parecen fomes, parecen lentas a la luz de la ciudadanía. Y en los casos extremos, ofrecemos El Salvador, empieza a saltarte las instituciones y a romper esos equilibrios. Entonces, ¿cómo ves tú que se puede manejar esa tensión de un producto como de largo plazo que le da una estabilidad, un piloto automático suave a un país, versus esta inclinación, ¿no es cierto?, a la inmediatez, a los resultados rápidos, como que puede terminar dañando el marco institucional? Gracias, Ignacio, por la pregunta. En materia institucional, política, constitucional, yo diría que el punto de vista que yo asumo es girondino, no jacobino. Y esa es una pregunta que tenía para la profesora. ¿Qué tan girondino podría haber sido considerado Tocqueville? Yo me considero, digamos, girondino, moderado. En Chile diríamos amarillo, pero las cosas que han pasado ahora, hace poco, en fin, yo ya no sé dónde están los amarillos. Parece que los amarillos me critican por haber sido amarillo, no lo tengo claro. Entonces, la moderación, la gradualidad me parece central. Creo que el mundo automático de las redes sociales, que piden la condena, que alimentan la violencia, que alimentan lo que es atractivo desde el punto de vista mórbido, es el peor mundo para tomar decisiones importantes en materia política. El profesor hablaba de la política a nivel comunal. La idea clásica de la política es que exista un contacto físico, que exista una comunicación que permita identificar a las personas que son virtuosas, en vivo y en directo. Eso ya no es posible. Nosotros vemos cómo se construyen las imágenes de los candidatos, fundamentalmente pensando cómo se ven en la televisión, en los medios. Entonces hay otra forma de construir una imagen política agradable, y yo creo que tenemos un problema muy serio
con las redes. Yo conversaba con la profesora francesa, me decía, yo me he paseado en Chile y he visto que Chile es muy francés en su forma de ser, y yo le decía sí, y es muy español, es italiano, es muy europeo, pero la televisión chilena es otra cosa, se ve otro mundo ahí. Yo no quiero decir de dónde es porque yo soy gran admirador de Estados Unidos, pero digamos que... y la profesora me decía, en Francia la televisión también es parecida a esa chabacanería destructiva, solipsista, narcisista que tenemos en Chile. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Yo no lo sé, lo veo como una tremenda amenaza en el camino de la moderación, de la humildad. Cuando los constitucionalistas españoles hicieron la Constitución de 1812, la Pepa, Argüelles, que escribió el discurso, dijo, en la primera frase dijo, nos hemos reunido y proponemos con timidez constitucional. Qué importante que es la timidez constitucional y no creerse el cuento, no creer que uno es una especie de semidios, y aquí hay muchas personas muy inteligentes y muy valiosas que han pensado antes, y además un error de una coma puede arruinarle la vida a personas muy desvalidas y hacer un daño enorme en un país. Entonces yo diría timidez constitucional, intelectual y política. Eso. Tengo una pregunta para usted en español. Estoy leyendo un libro de Ortega y Gasset, Ideas y Creencias. Ortega habla de una mentalidad que se refiere a la pregunta que Ignacio aborda. La sociedad es, en su propia esencia, Ortega escribe, lucha en nada más que lucha. Convivir es pelear, franca o artificiosamente. La resultado de esta mentalidad es un pesimismo en la concepción de la realidad, ya que si la vida social es constitutivamente lucha y solamente lucha, entonces debemos que dedicarnos todos de manera conciencia a luchar. Y si todos luchan en la sociedad, no es posible hablar de moderación, timidez constitucional. Si todos debemos ser hombres de partidos, entonces no hay una verdad ni una justicia, es una verdad por la derecha, una verdad por la izquierda. Nos dedicamos a la lucha, es una mentalidad que me parece muy peligrosa. Bueno, esa idea tiene nombre y apellido, se llama Thomas Hobbes, y Montesquieu, y Tocqueville era gran admirador de Montesquieu, creo que nos ilustra sobre la forma alternativa de Hobbes, al reconocer, Montesquieu lo ve en Inglaterra, pero Tocqueville lo ve en América, una posibilidad muy limitada y tímida en ese tiempo, ahora ya no es tan tímida, para construir una sociedad que no se funde en el miedo. Y creo que el problema que hemos tenido en Chile, ahora volviendo a nuestra patria, es que el miedo nos ha paralizado, el miedo nos ha destruido. Yo digo, parte de la reacción que me ha tocado sufrir hace una semana, por lo que ha sucedido en la facultad, que es algo, en fin, controvertido, objetable, por muchas razones, pero yo quiero decirlo con toda claridad. Piensen ustedes, el candidato Kast coincidió con el presidente Boric, Carlos Peña con Joaquín García Huidobro, todos para decir que había que hacer las cosas de una manera determinada. Y yo he pensado, ¿por qué? Y después de pensarlo he llegado a la conclusión del miedo. El miedo a que el estallido social resurja. Y resurja en formas irrespetuosas de la juventud, y resurja en formas políticas que no podemos controlar. Ese miedo está ahí. Miremoslo a la cara,
Pensemos sobre él, critiquémoslo y veamos cómo podemos superarlo. Esa es la propuesta que yo haría. No podemos construir una sociedad que sea decente, como dice Rawls, si está fundada en el sentimiento del miedo. Y el miedo va a existir siempre. Los seres humanos tenemos miedo a muchas cosas, pero tenemos que aprender a asignarle la correcta dimensión al miedo. Tocqueville es una fuente inagotable de inspiración para mirar formas alternativas de convivencia entre personas distintas que no se funden en la idea del miedo. Sí, tenemos 2 preguntas más y con esto cerramos esta parte del coloquio. Por favor. Bueno, después de esa inspiración con el miedo joveziano, el miedo y yo, ¿no es cierto?, nacimos gemelos, decía él. Una pregunta, Pablo. En la historia del pensamiento político moderno siempre se ha hablado de 2 ideologías, 2 corrientes, y aunque los orígenes del republicanismo clásico y el liberalismo clásico están compartidos desde el 480, etcétera, etcétera, me gustaría preguntarte por qué, porque hay intelectuales que plantean que estas 2 corrientes son distintas, que habría un republicanismo por un lado y un liberalismo por otro. Y tu lectura sugiere un Tocqueville que es republicano y liberal. En términos muy simples, ¿por qué sería republicano y por qué sería liberal desde la perspectiva moderna? Eso podría responderlo mejor cada uno de mis... Yo no... A ver, es que hay que distinguir lo que son las obras de Tocqueville de lo que Tocqueville pensaba. Lo que Tocqueville describe es una república extendida, que es Estados Unidos, que es una novedad política que no se ha dado antes. Las repúblicas eran sociedades pequeñas, fundamentalmente en Centroeuropa, en las repúblicas italianas y en la antigüedad, eran ciudades, no más que ciudades, por esta idea de la necesidad del conocimiento directo que permite identificar la virtud, al virtuoso o la virtuosa que pueda gobernar. La idea de la república extendida, cuya base está en el Federalista número 10, con toda esta noción de los filtros, de la organización, de que se construyen mayorías alternativas donde un poder mayoritario y representativo frena a otro, es una genialidad de Madison. Esa noción está explicada por Tocqueville a nivel político, pero también está explicado, él viaja varios años después de que se inaugura, 30 años, el viaje a la edición original, el viaje a Estados Unidos, entonces observa los efectos sociales y culturales de la nueva república extendida. Y ahí Tocqueville nos presenta una idea de la participación y de la representación que también es inusual, que no existe en Europa. Liberal, entonces es republicana su descripción. Yo he leído, en fin, el antiguo régimen y la revolución. Él dice que la revolución reprodujo la lógica centralista del antiguo régimen. Habla de la importancia de los abogados en la revolución, cosa uno se imagina que las revoluciones solo las hacen personas que son como jóvenes bohemios, que leen poesía romántica, no, la hacen los abogaduchos. Unos ujieres revolucionarios. Bueno, esas cosas las dice Tocqueville, mira con ojo crítico. Después tiene unos discursos legislativos sobre los que sé bastante menos, sobre las colonias de Algeria, de Francia. Bueno, su obra es muy compleja, yo no me considero experto, pero la obra principal creo que es una mirada inteligente sobre el mundo de la República extendida. Y liberal porque él, creo, creía en los valores de la libertad
y quería preservar con su inteligencia, en un mundo que iba a ser cada vez más igualitario, este sentimiento de la libertad. Una concepción de la libertad que en cierto modo es aristocrático o aristocratizante, y que hoy día quizás nos resulta un tanto curioso, pero muy necesario por esta homogenización de las redes sociales. Muy necesario, lo necesitamos hoy día. Necesitamos esa capacidad de oponerse a las redes sociales y de que alguien diga, ¿sabe qué más? Todo el mundo piensa A y yo pienso no A. Y tengo derecho a que se respete a mi persona y mi punto de vista. Eso habría hecho Tocqueville. Profesor Choque, la última pregunta. Muchas gracias Pablo por la presentación. Justamente quería preguntarte un poco sobre este tema de lo aristocratizante de Tocqueville y en particular en relación, y no es por casualidad que te lo pregunto a ti siendo un jurista, de la profesión jurídica, porque en tu presentación hablaste críticamente de la nueva propuesta constitucional y el impacto que tienen estos grupitos pequeños de juristas que pueden intervenir, digamos, en las decisiones populares, pero sin embargo, en tu respuesta, Andrés, pusiste eso dentro del contexto de cómo la democracia puede moderarse a sí misma, ¿no es cierto?, el control judicial. Y me parece que hay una tensión ahí súper interesante que yo creo que Tocqueville, de hecho, no resuelve, porque de hecho Tocqueville presenta la profesión jurídica como una intervención aristocrática en la democracia para la protección de la misma democracia, digamos. Entonces, me parece si es que no deberíamos realmente pensarlas independientemente de lo que uno crea de la propuesta constitucional, digamos, que puede ser excesiva, lo que tú quieras, pero me parece que no es alocado pensar como Tocqueville que la intervención jurídica de la profesión jurídica es una intervención aristocrática en vista de la protección de la misma democracia. Y eso me parece parte de la moderación de Tocqueville. No sé si estarías de acuerdo con ese punto. Totalmente. Ronald Dworkin, cuando visitó la facultad, ya no recuerdo qué año, pero fue a comienzo del retorno a la democracia, en los 90, dijo algo que a mí se me quedó grabado y se publicó en una entrevista en el Mercurio. Dijo, las facultades de derecho son el quinto poder del Estado. El quinto. Ejecutivo, legislativo, judicial, Stuart Mill, la opinión pública, digamos, la prensa, y las facultades de derecho, en el fondo, forman la casta, diría Milley, de los funcionarios que tienen poder en el Estado. Podemos decir, sí, los economistas, ahora eso está más abierto, pero la formación de los abogados y de los juristas es demasiado importante. Eso explica, por ejemplo, el efecto mariposa que sucede en la facultad y en otras facultades también, donde alguien hace algo que en otras facultades pasaría desapercibido y reacciona todo el mundo como si fuera el fin de la historia. El quinto poder del Estado. Y es un quinto poder, contrapoder de la mayoría, es un quinto poder que tiene que ver con las tradiciones, con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se aviene con la democracia, pero no es lo mismo que la democracia. Bueno, en fin, de esto se puede hablar. Yo advertí que podía hablar un año de esto. Quinto poder, pero no Harvard Law School, no Yale Law School. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, muchas gracias. Yo estoy convencido y creo que Pablo está aquí, lo puede certificar, que cuando Óscar planteó este seminario estaba pensando en este tipo de discusión, de intercambio. Por tanto, creo que no puede haber mejor momento para hacer la transición hacia el recordatorio de Óscar. Pero agradezcamos la discusión. Invito a nuestros expositores a ocupar un lugar en el auditorio y a Francisco y a Ignacio a ocupar en la tribuna.
Bueno, damos paso a la última actividad del seminario, que va a consistir en una presentación de la revista Cuadernos Tocqueville, la revista que fundó Óscar y que presidió Óscar. Y creo que es una buena instancia para hablar de la labor intelectual, académica de Óscar y también recordarlo a él personalmente. Yo creo que las dos personas que me acompañan son dos personas idóneas para hacer esa doble tarea. Por un lado, Ignacio Briones fue exalumno de Óscar, gran amigo de Óscar, contribuidor en uno de los volúmenes de Cuadernos Tocqueville, y Francisco Covarrubias, además, también exalumno de Óscar, gran amigo de Óscar y miembro del consejo editorial de la revista. Entonces, esta presentación va a moverse en este doble plano que es difícil de distinguir entre lo que ha hecho Óscar, qué significa Óscar para todos nosotros. Voy a partir yo diciendo algunas palabras muy generales acerca de Cuadernos Tocqueville, de su origen, de sus objetivos y de su contenido. Enseguida daré la palabra a Ignacio Briones, que nos hablará un poquito del volumen 1, 2 y también en igual medida a Francisco Covarrubias, que nos va a hablar de todo eso. El origen de la revista obedece a motivaciones académicas, científicas y culturales que Óscar venía ya gestando, pensando desde hace tiempo. La pandemia, eso fue el origen circunstancial de la revista, simplemente aceleró un proceso que Óscar ya venía pensando. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos grandes académicos que han trabajado en Tocqueville. Estoy pensando en Argentina, Darío Roldán, estoy pensando en México, José Antonio Aguilar y, por supuesto, Óscar Godoy aquí en Chile. Pero lo que faltaba, pensaba Óscar, era concretar este trabajo en un órgano de difusión que pudiera tener sentido de permanencia. Y esa vocación de permanencia, en el caso de Óscar, era muy importante en su trabajo sobre Tocqueville. Por eso, los objetivos que persiguen la revista son, a mi modo de ver, los adecuados, que son los objetivos al mismo tiempo de la cátedra. Por un lado, la difusión, extensión, discusión del pensamiento y la obra de Tocqueville en relación con las teorías políticas contemporáneas y en el contexto de la crisis de las sociedades y las democracias de nuestros días. En segundo lugar, el segundo objetivo era realizar esta labor de discusión en el contexto también de la historia y los conceptos fundamentales del liberalismo. La libertad, evidentemente, la independencia de criterio, la independencia frente a la tiranía de la mayoría y de la minoría, un cierto escepticismo, una cierta moderación, una cierta prudencia. Y estos dos objetivos, Óscar siempre pensó que debían tener una intensa proyección latinoamericana. Y esto se ve, y con esto paso ya a lo último que quería decir y le doy la palabra a Ignacio, en el elenco de participantes, de escritores, académicos, en los dos volúmenes de la revista. Hemos publicado, creo yo, los textos más importantes que se han escrito en lengua española sobre Tocqueville y hemos traducido algunos de los textos más importantes que hay en lengua francesa y en lengua inglesa sobre Tocqueville, entre ellos algunos de la profesora Françoise Meloniu. Para nosotros también era importante que, junto con estas contribuciones de los académicos, cada volumen fuera abierto por un texto del propio Tocqueville. Óscar quería que este texto de Tocqueville tuviera una doble función. Por un lado, una función, digámoslo así, científica, dar a conocer a los lectores
un fragmento de la obra de Tocqueville y que eso, digamos, disparara una atención y pudiera llevar a una lectura más profunda. Pero al mismo tiempo, Óscar deseaba que estos dos textos, en estos dos volúmenes, fueran leídos en el contexto de la situación chilena. Yo creo que esto es lo fundamental. Y yo creo que Óscar, al elegir esos textos, logró que si los leemos, y yo creo que el profesor Ruiz-Tagle ha hecho también referencia a eso, si los leemos desde el contexto y desde la contingencia chilena, Tocqueville nos puede iluminar nuestro presente. El primer volumen era un texto sobre la participación de Tocqueville como miembro de una comisión constitucional, y el segundo texto era sobre la llamada paradoja de Tocqueville. Entonces, estas líneas de origen, los objetivos, y este es a grandes rasgos la proyección de la revista, de la que creo que Ignacio Briones nos puede hablar con más detalle. Gracias, Andrés. Muy brevemente, porque creo que todos tienen cosas que hacer y este es un momento muy importante. Primero, agradecerle a Andrés, porque creo que ha hecho una labor extraordinaria en la revista, intelectual y práctica. Así que, y con mucho cariño, el cariño que todos le tenemos a Óscar Godoy. Ya dijo todo Andrés sobre la revista. Quizá agregar un par de elementos antes de presentarles muy brevemente este número. Por cierto, esta revista no sería realidad sin la ganas, el entusiasmo, la proyección y el cariño que le puso Óscar a este proyecto, que me parece fundamental, que tiene como antesala la publicación de un libro que está a la venta a la salida, que se publicó en el 2019 en el Fondo de Cultura Económica, Tocqueville y el espíritu de la democracia, que juntaba una serie de textos seminales publicados en Francia conmemorando los 200 años natalicio de Tocqueville, y que incluye la revue de Tocqueville, incluía ensayos de intelectuales de talla como la talla Raymond Aron, por ejemplo. Y nosotros quisimos traducirlo y lo publicamos, y eso dio la necesidad de hacer estos cuadernos, que tienen, como decía Andrés, una estructura en tres partes. Primero siempre un texto original de Tocqueville, luego un tema específico y luego textos generales. En particular yo voy a presentar el volumen número 2, pero déjenme referirme en una cosa del volumen 1, porque el tema específico del volumen 1 decía relación exactamente con lo que hoy día hemos discutido en este seminario, que es la democracia y su tensión o su riesgo de derivar en despotismo. Y en particular hay un ensayo de Óscar al respecto muy bueno, muy brillante, que resume bien cuál es el problema. Hay una síntesis de la conversación que hemos tenido hoy día. La pregunta que hace Óscar en la apertura de su ensayo es si acaso sobrevivirá la democracia republicana del presente o será desplazada en el futuro por una democracia despótica. Esa es la tensión fundamental y, por Dios, que tiene vigencia. No basta ver el estado o la discusión de las democracias liberales, no solo en Chile, sino que en la región, ¿no? Este segundo volumen, donde hay destacados autores extranjeros y nacionales, Carlos Peña, María José López, Juan Luis Osa, Jorge Gómez, François Melonio, que nos acompaña hoy día, también escribe acá. Abre naturalmente con un texto de Tocqueville, contiene además una antología muy notable de la obra de Tocqueville hecha por Óscar Godoy, lamentablemente quizás uno de los últimos escritos que hiciese, ¿no? Muy completa, así que los invito a revisarla. Y como tema específico contiene la llamada paradoja de Tocqueville, ¿no? Que se sintetiza en esta tan famosa frase del antiguo régimen, la revolución, que dice: el régimen que una revolución destruye es casi siempre mejor que el que la había precedido inmediatamente. O sea, esta paradoja de que las revoluciones, las francesas naturalmente, ocurren en un momento de prosperidad y no de miseria, como uno tendería a pensar. Esa es la famosa paradoja. Y por eso el volumen contiene primero un texto seminal de John Elster, que es una traducción de un texto de 2006, donde introduce esta distinción entre la paradoja sincrónica y la diacrónica, cuyo elemento fundamental es la variable tiempo. Y yo me siento muy honrado de Óscar me pidió que escribiera un ensayo en esta sección, tratando de ver la aplicación de la paradoja a la revuelta en el caso chileno, al malestar en Chile. Y que lo hago, digamos, colgándome de la visión diacrónica, particularmente de la paradoja,
y señalando que esa noción de tiempo introduce una noción de preferencias variables y introduce la noción de expectativas que también son cambiantes, y en consecuencia uno podría entender el malestar como una desafección de expectativas. Y es una forma de reconciliar esta paradoja que uno ve de Chile, que pese a todo lo que se diga, digamos, en términos de condiciones materiales y sociales, había tenido un progreso notable, eso es un dato de la causa, y sin embargo el malestar, cómo reconciliar ambas cosas, el malestar y ese progreso. Bueno, una forma de hacerlo, no la única naturalmente, pero una de hacerlo es con esta versión de la paradoja diciendo que lo que hay son expectativas desafectadas, que las personas esperaban, pese a todo, estar en un estadio mejor que aquel que encontramos y que tiene varias razones de ser. Así que yo me siento honrado de ese encargo, aprendí mucho y sobre todo tuvimos larguísimas discusiones con Óscar, antes, durante y cuando ya el trabajo fue entregado, y antes de su fallecimiento estaba con la idea de un nuevo gran proyecto, un gran proyecto que justamente avanzara y escribiera la historia de las tensiones democráticas de este periodo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué parece que la democracia se nos escapa? ¿Cómo se contiene institucionalmente? Y lamentablemente Óscar nos dejó. Entonces yo al final, junto con invitarlos a comprar este texto, yo a modo de reflexión personal, fuera ya de la revista, quería naturalmente rendirle un homenaje a Óscar, porque Óscar no solo fue un tremendo intelectual, fue también un gran amigo, y un tremendo maestro, en el buen sentido de la palabra. Varios de los que estamos acá fuimos sus alumnos. Veo a León, veo a Francisco, y puedo decir con absoluta propiedad que Óscar fue de esos profesores y por eso un maestro que nos cambió la vida, porque nos abrió los ojos. Cuando nosotros estudiamos economía, ingeniería comercial, lo tuvimos de profesor en primer curso de teoría democrática, nos abrió los ojos respecto a la importancia de la política con mayúscula, el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, el interesarse en los asuntos públicos, en la reflexión crítica, en la amistad cívica. Todos conceptos que aprendimos y desarrollamos con él. Seguimos sus pasos, estudiamos ciencias políticas, además de economía en mi caso, y ahí se fraguó una amistad y una relación intelectual que nos acompañó hasta el día de su muerte. Creo que Óscar, además de ser un intelectual que es un referente, es un liberal de excelencia, un verdadero liberal, un liberal republicano, como se ha discutido hoy día, una persona que defendía la democracia liberal con pasión, que defendía las libertades individuales con pasión, que defendió con celo y no sin costo la defensa de los derechos humanos en los momentos más difíciles de nuestro país, y le valió más de alguna enemistad en el sector al que pertenecía, lo que habla de su valentía, porque termino diciendo esto, así como reivindicar la importancia de la amistad cívica para la política, la importancia de la formación de los valores cívicos para ser ciudadanos críticos y funcionales a la defensa de la democracia. Óscar también era muy explícito en que en política se requiere valentía. Valentía para jugarse por las condiciones democráticas, por los valores fundamentales, por los derechos fundamentales, independiente del contexto, independiente de los costos, y creo que lo reflejó con mucha propiedad. E insisto, para nosotros es un gran referente, estoy seguro que Francisco piensa lo mismo, y sobre todo un gran amigo de la vida. Gracias. Sí, yo quiero continuar muy brevemente para seguir con este homenaje a Óscar. Quiero recordar, mi primer encuentro con Óscar Godoy fue en una conferencia que se dio en el Centro de Estudios Públicos, en el antiguo Centro de Estudios Públicos, esa casa pequeña que había en el segundo piso, donde se reunían permanentemente jóvenes entusiastas con alguna búsqueda intelectual en torno a determinados temas, y yo fui siendo un escolar y escuché la conferencia de esa frase atribuida a Aristóteles que dice: amigos, ya no hay más amigos. Me impactó, me marcó, y fue la primera vez que vi a Óscar, y lo volví a encontrar algunos años después en los pasillos de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, donde en su primer curso de teoría democrática, que no sé dónde estaba en la malla, por qué estaba, ni a qué se atribuía, pero que claramente a algunos nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos en cuanto a
dar cuenta de la importancia que tenía la filosofía, la importancia que tenía los temas que iban más allá. Estábamos en medio, ¿cierto?, a principios de los 90 de un gran exitismo económico donde parecía que la economía era lo que explicaba todo. Y nos dio cuenta, a todos quienes fuimos sus alumnos, darnos cuenta del valor de la democracia, en primer lugar, en una época donde todavía los resabios del pinochetismo estaban muy presentes. Me acuerdo que me dijo, fuera de clase, yo le dije 3 veces no a Pinochet, en los 3 plebiscitos le dije no a Pinochet, lo cual fue como marcador en una época donde todavía, además en una facultad que era bastante pinochetista, digámoslo. En segundo lugar, el valor del liberalismo. El valor del liberalismo, donde el Estado tiene un límite, donde los proyectos personales de cada una de las personas deben formar parte central de sus vidas, etcétera. Y en tercer lugar, yo diría que quizás lo más importante para nosotros es que la carrera de ingeniería comercial era totalmente insuficiente. No nos podíamos quedar con solo eso, porque sobre todo con una énfasis absolutamente sesgado en el sentido, digamos, del límite al cual estábamos sometidos, y por lo tanto fue la razón por la cual varios de nosotros partimos entusiastas a la Casa Central de la Universidad Católica, al 4º piso, donde reinaba Óscar, digamos. Era su aposento, era su reinado, estaba claramente ahí su impronta. Y ahí nos encontramos, algunos que veníamos de ingeniería comercial, otros que venían de otros lados, digamos, y pudimos darnos cuenta cómo el valor de la filosofía, el valor de la política, el valor de la ciencia política, el valor de tantas otras disciplinas que iban más allá, y su conversación con la economía. Y ahí quiero hacer un último recuerdo. Yo después tuve a Óscar de profesor de Historia del Pensamiento Económico, en segundo o tercer año de Ingeniería Comercial. Y claro, ahí también me marcó su clase, su curso, porque daba cuenta cómo la economía dialoga permanentemente con otras disciplinas y cómo para hablar de historia del pensamiento económico no podemos partir en Adam Smith, tenemos que partir en Platón necesariamente. Por las circunstancias de la vida, Óscar se peleó, porque era peleador también, ¿cierto? Y se peleó con alguien ahí, los poderes fácticos, me dijo, aquí operaron los poderes fácticos, se peleó con la gente de Ingeniería Comercial de la Católica, y me tocó a mí asumir un año después de egresado, el curso de Óscar, y lo tuve a mi cargo 12 años en la Universidad Católica. Pues llevo 12 años aquí también haciéndolo, y claro, para mí es un gran orgullo haber seguido ese legado, esa impronta, ese camino por el cual, según Óscar, había que analizar la economía. Óscar sin duda fue un estudioso del pensamiento político, pero su legado va más allá del pensamiento del mundo académico. Su principal aporte creo que fue ser un formador de generaciones. Sus clases eran vibrantes, profundas, llenas de ironía, hoy día políticamente incorrecto. A propósito de lo que nos decía el decano acá, habría sido cancelado rápidamente hoy día, porque estaba lleno de políticamente incorrecto. Pero también nos demostró que no hay materias aburridas, sino que hay profesores aburridos. Y él era capaz de hacer todo entretenido, todo vibrante. Y creo que ese es un gran también legado que nos deja a quienes ahora nos dedicamos de alguna forma a enseñar. Termino diciendo que Óscar también participó, como recordaba Ignacio, en la discusión pública, desde el Centro de Estudios Públicos, a través de sus columnas de prensa, en sus opiniones. Fue siempre un reivindicador del liberalismo clásico, fue un ferviente contrario a la dictadura, participó del Acuerdo Nacional, defendió los derechos humanos, comité de elecciones libres, fue valiente. Creo que una característica de Óscar es que fue valiente. Fue valiente y también fue desafiante. Hacía honor a esa virtud republicana, pero eso lo hizo mirar hizo que lo miraran con desconfianza desde la derecha, ¿cierto? Siempre lo miraron con desconfianza. Y la izquierda lo consideraba demasiado liberal, ¿cierto? Y sospechoso. Y por lo tanto, creo que como buen liberal estuvo en una tierra de nadie de alguna forma, pero se encontró con muchos de nosotros que fuimos acompañándolo. La jubilación nunca estuvo en los planes de Óscar. Murió a los 85 años, lleno de proyectos. Y claro, su última gran obra es esta cátedra de Alexis de Tocqueville, que la dedicó con gran pasión hasta sus últimos días. Creo que con la partida de Óscar se va uno de los grandes intelectuales que ha tenido este país. Y creo que sin duda su legado queda a través de sus decenas, cientos o quizás miles de alumnos que fuimos tocados de alguna forma
por la enseñanza de Óscar. Así que le rendimos un severo homenaje. Y ahora, ¿podemos proyectar el vídeo, Abraham? Sí, efectivamente Tocqueville enfatiza mucho la función de la cultura y de la educación. Y fundamentalmente tiene una perspectiva pragmática acerca de ello, ¿verdad? Y utilitaria, en definitiva. Que él cree que los jóvenes deben recibir educación cívica, por ejemplo, para fortalecer el espíritu ciudadano, que es algo que nosotros deberíamos hacer respondiendo a su pregunta, ¿verdad? Pero ese ciudadano que tiene más poderes debe ser capaz de ser, dice Tocqueville, ilustrado y ser parte del pueblo ilustrado. Con lo cual él piensa en una categoría selectiva, por así decirlo, diferenciada, digamos. El ciudadano ilustrado es aquel que tiene la capacidad para discernir mejor en un debate público acerca de los bienes que debe perseguir el sistema político, ¿verdad? Y dar para transmitirlo a los ciudadanos. Los ciudadanos deberían ser más vigilantes del poder y tener más capacidad de la que tienen para controlar, por ejemplo, las derivas del Parlamento, ¿no? Y centrarlo en aquello que él pedía. El Parlamento no puede ser un juego de mayorías y minorías simplemente. Lo es. Pero debe trascender aquello y ser capaz de deliberar en forma consensuada sobre los medios más adecuados para realizar fines de bien público. Eso es lo más importante. Por eso es que el acontecer político, por ejemplo, de las últimas semanas, es en cierta medida provinciano y grotesco. ¿Verdad? Que este señor votó, no sé, o no votó, que etcétera. Es un juego de poderes menores y provincianos que hay que corregir. Tiene que haber más, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Más grandeza en los ciudadanos, más apostura, más valentía, más coraje y más lucidez. Necesitamos ciudadanos lúcidos y corajudos. Y nosotros tenemos ciudadanos ignorantes y cobardes. Esa es la verdad. Bueno, veamos. Bueno, simplemente me queda agradecer a todos los expositores por sus presentaciones, al staff organizativo del evento, a Mar del Carmen Anidad por encima de todo, y les invito a seguir leyendo los cuadernos Tocqueville en el próximo volumen 3. Gracias.